Quiero hablarle es un tema bien interesante porque esto es un asunto que le cae a todo el mundo, no importa que tenga dinero, no importa que sea pobre, no importa que sea una iglesia grande, una iglesia chiquita, no importa que le vaya bien en matrimonio, no importa que le vaya bien con los hijos, siempre hay una chispita que inicia este gran fuego, y cuando nosotros no estamos preparados para resistir esto que vamos a hablar hoy, nos decaemos, nos caemos, nos tumbamos. Muchas veces nosotros estamos preparados para enfrentar muchas cosas, pero no estamos preparados para enfrentar la tristeza. Hay situaciones, hay circunstancias que vienen a nuestras vidas que causan tristeza. La tristeza, la definición de la tristeza es un sentimiento de melancolía que provoca falta de ánimo y de alegría. Elimina las ilusiones por todas las cosas y proyectos, y se manifiesta a veces con la tendencia de llorar. La tristeza te roba el ánimo. La tristeza nos da esa melancolía que nos quita el ánimo, nos quita la alegría y nos quita las ilusiones. Yo puedo estar muy ilusionado con algo, yo puedo estar muy contento con el ministerio, muy contento con la nueva casa, yo estoy muy ilusionado con la nueva carrera, yo estoy ilusionado, yo estoy excitado con las cosas que estoy esperando, pero cuando se levantan ciertas circunstancias alrededor de mi vida o pasan cosas que yo no estaba esperando y produce esa tristeza, el ánimo se va. Y aunque yo tenga un carro nuevo, no lo disfruto. Aunque tenga una casa, no la disfruto, porque tal vez había algo que yo no estaba esperando que ocurriera en mi vida y produce en mí una tristeza. Y la tristeza va escalando y va profundizando de tal manera que llega a convertirse en una depresión. La depresión profunda es eso, es que se te va el ánimo completo. La depresión viene por un estado emocional o un luto. Ese luto es porque tú perdiste algo. El luto, cuando a una persona se le muere un familiar, entra en luto, pero a veces no se tiene que morir. Una separación, un divorcio, un problema con un amigo, un problema en la iglesia, un problema en el trabajo, una herida, una puñalada por la espalda, un comentario de una persona que tú no esperabas que hiciera ese comentario, una reacción de un hijo, la reacción del esposo, la traición del esposo, la traición de la esposa. Son cosas que vienen dirigidas a nuestras vidas, y nosotros de verdad, nadie se prepara para una traición, nadie se prepara para un fracaso, nadie se prepara para un golpe bajo, nadie se prepara para una puñalada. Nadie, por muy fuerte, por muy espiritual, por muy maduro que esté, por muy sembrado en la palabra, por mucha convicción que tenga, nadie está preparado para perder a un ser querido, para una traición, para un golpe bajo, para una puñalada por la espalda. Nadie está preparado para eso. Y hay circunstancias en la vida, no solamente de las personas que nos rodean, que nos hacen sentir, no solamente del trabajo. A veces tú estás en un trabajo por 10, 15 años y tú no esperas que por una falla te digan hasta hoy llegaste en el trabajo. O sea, te sientes abandonado, y mucho más. Y a veces cuando nosotros tenemos convicciones, cuando nosotros somos creyentes, ¿a quién le dirigimos los cañones? Al Señor. Generalmente cuando te traiciona el amigo, cuando una persona te da la puñalada, cuando el hijo se levanta y te hace un daño, cuando el vecino te hace un daño, cuando la congregación te hace un daño, cuando el pastor te hace un daño, a quien tú le diriges los cañones es a Dios, porque tú dices, ¿cómo tú permitiste eso? ¿Cómo si yo estaba orando pasó eso? ¿Cómo si yo te he servido ocurrió eso? ¿Cómo si yo estoy creyendo ocurrió eso? ¿Cómo si tú dices en tu palabra que tú me tienes rodeado con ángeles, vino esta persona y me traicionó? ¿Cómo tú, que yo tengo la presencia de Dios, no me dijiste a mí que esa persona me iba a hacer daño?
¿Cómo tú me permitiste que yo entrara en este proyecto si tú sabías de antemano que esto iba a fracasar? ¿Por qué tú me dejaste solo? ¿Por qué tú me dirigiste? ¿Por qué tú me diste una sensación de aprobación y ahora me siento aquí abandonado como un pajarito en grama que no sé qué hacer? Estas cosas producen tristeza, y la tristeza te roba el ánimo, la alegría, te roba la ilusión, y por eso es que la persona cae en un estado de depresión y de amargura y un luto. Y aunque se vista por fuera de rojo, de azul, de morado, como sea, de luces de Navidad, por dentro lleva un luto, y esa tristeza y esa falta de ánimo, el desánimo y esa falta de ilusión y esa falta de alegría se va convirtiendo poco a poco en amargura, y llega el momento donde tú no quieres saber ni de la gente, ni de Dios, ni de la palabra, ni de nada, porque la tristeza, cuando empieza a calar profundo, que caes en ese estado de depresión, para levantarte de ese estado de depresión es duro, porque la Biblia enseña que la depresión es como un pozo lleno de barro, donde tú en vez de salir te vas hundiendo, y cada vez que haces un movimiento te hundes más, y cuando tratas de salir te hundes más. Es un estado emocional muy peligroso. No hay nada, de acuerdo a los psicólogos, no hay nada que te pueda ayudar. Lo único que pueden hacer es darte medicinas, sedantes, antidepresivos, pero es mantenerte drogado. Te mantienen drogado. Pero no es que hayan resuelto el problema, no hay manera de resolver el problema. Los psicólogos enseñan que la única manera que tú tienes para resolver el problema de la depresión eres tú mismo. La única manera que tienes para resolver el problema es tú mismo. Es tan duro. Por eso es que tratar con una persona con depresión es muy duro y muy delicado, porque no sale de la depresión así como así, porque tal vez esa persona no esperaba ese golpe que le dieron, no esperaba esa traición, no esperaba, y cualquiera está esperando al diablo que aparezca. ¿Dónde estás, diablo? Ven, tírate. Pero el diablo se manifiesta de maneras diferentes que tú no te lo esperas. Tú no esperas que de momento este muchacho está sentado ahí sirviendo al Señor y mañana se voltee contra ti. Tú no lo esperas. Tú no esperas que tal vez yo no me la llevo bien con el hermano que está ahí, yo no me la llevo normal, hola y más nada, pero tú no esperas que él de momento se llene su corazón de maldad y el día que yo me vaya, él regrese aquí y se lleve todos los equipos y me haga un daño. O sea, tú no esperas eso. Hay cosas que tú no esperas de las personas. Y el no estar preparado para esas cosas, y tú nunca te llegas a preparar para que una persona te haga daño, no te preparas, porque vivirías también en un estado de amargura y de alerta. Aquel hermano me va a hacer daño, esa hermana se mira así, pero yo creo que si le doy la espalda me traiciona. Y mi esposa en cualquier momento se me va con otro. Y los hijos en cualquier momento. Tú no vives así. Tú vives tranquilo, confiado, tú no sabes, tú te acuestas a dormir, dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Tú vives confiado, tranquilo, y de momento se levantan las circunstancias y viene ese estado de tristeza que nosotros tenemos que aprender a superar. Nosotros tenemos que aprender a estar atentos, alertas, y si pasamos por un estado de tristeza, saber cómo superar ese estado. Mira lo que dice Proverbios 17, verso 22. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, la tristeza te seca los huesos. La tristeza es algo que, por eso el Señor, cuando llevó a Ezequiel, le dijo: mira este valle de huesos secos.
¿Qué era el valle de huesos secos? El pueblo de Israel que había perdido la esperanza. Cuando tú pierdes, cuando tú entras en ese estado de tristeza y de desesperación, de depresión, de melancolía, falta de ánimo, donde se te pierden las ilusiones, pierdes la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, cuando tú entras en ese tiempo, el Señor, es como que si tú fueras un hueso seco. Eso te daña, eso te enferma. Por eso el Señor, ahora míralo, si lo leemos el verso 22 de abajo para atrás, el espíritu seco, el espíritu triste seca los huesos. Ahora lee para arriba. El corazón alegre constituye buen remedio. O sea, ¿cuál es el remedio para la tristeza? La alegría en el corazón. Ahora, ¿cómo encontrar la alegría en el corazón? Es el dilema, ese es el asunto. Ahí es donde nosotros debemos aprender a llegar. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 2, verso 7. 2 Corintios. El apóstol Pablo se está peleando con una gente aquí. Entonces mira lo que él dice. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La tristeza consume. La tristeza consume. Es muy peligroso. 2 Corintios, capítulo 2, verso 7. Es muy peligroso dejar la tristeza, darle rienda suelta a la tristeza. En el momento que nosotros sintamos que la tristeza nos está tocando a la puerta, nosotros debemos tomar una actitud de defensa en contra de la tristeza, porque si tú me haces un daño a mí y a mí me duele y yo empiezo a caer en esa tristeza, en esa melancolía, yo voy a empezar a perder mi ánimo, mi alegría, mis ilusiones, voy a empezar a agarrar amargura, voy a caer en depresión y voy a caer en un hueco tan profundo que lo que tú me hiciste no significa nada para lo que yo mismo voy a provocar para mi vida. Yo voy a empezar a perder bendiciones de Dios, porque donde yo voy a caer para levantarme requiere mucho trabajo y esfuerzo y muchos años. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a identificar la tristeza. Cuando a ti alguien te hiere, tú tienes que aprender a lidiar con eso. Tú tienes que empezar a levantarte. Tú tienes que saber, esto me dolió. Pero tú tienes que combatir contra esa tristeza y no te puedes quedar en ese punto, porque es un punto muy peligroso. Es sequedad en los huesos. La tristeza consume a una persona. A veces no estás bravo, a veces no tienes odio, no tienes rencor. La tristeza te está consumiendo y tú tienes que levantarte de esa tristeza. Usted ha puesto una olla a hervir llena de agua, la pone a hervir y empieza a hervir, empieza a hervir, empieza a hervir. El ánimo, la alegría, las ilusiones, todo empieza a evaporarse. Y el fuego por debajo, que es la tristeza, empieza a consumir esa agua y esa agua empieza a evaporarse. Y se empieza a ir, y se empieza a ir. Usted no ha visto cuando ya se le olvidó la olla, ya no hay agua, y empieza el fuego a quemar la olla, y se empieza a ver negro eso allá abajo, y empieza a dar mal olor, y empieza a quemarse. Así mismo es sequedad en los huesos, empieza a consumirte, que ya se te fueron las ilusiones, ya ni te acuerdas qué fue lo que te pasó, pero sabes que hay algo en tu corazón que te tiene apretado el corazón, que te tiene amargado, que ya no te da ilusión nada, ya no quieres ni orar, porque cuando oras a Dios te recuerdas que aquel te traicionó, y tú dices, ¿y por qué tú le permitiste a él que me traicionara? ¿Por qué cuando él me iba a hacer algo tú no le secaste la lengua? ¿Por qué no le cortaste la mano? Tú me abandonaste, Señor. Y entonces pierdes hasta la confianza en Dios. Por eso la tristeza es mala. No es porque tú te sientas, no, es que porque tú te sientes triste, pero la tristeza te voltea una actitud de rebeldía contra Dios, porque al principio empiezas con tristeza, empiezas
con dolor porque alguien te hizo daño, pero tarde o temprano empiezas a volver tus cañones contra Dios y empiezas a rebelarte contra Dios porque empiezas a meterte en la cabeza que Dios fue el causante intelectual del dolor, del daño que te hicieron, porque Dios permitió que te ocurriera eso, porque Dios es soberano. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no consumió a la persona? ¿Por qué Dios permitió que el único carro que yo tenía me lo chocaran? ¿Por qué no hizo que el carro volara por encima? ¿Por qué Dios permitió que fracasara el ministerio? ¿Por qué Dios permitió que me hicieran esto? ¿Por qué Dios permitió que mi mujer se me fuera? ¿Por qué Dios permitió que mi esposo me traicionara? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo cayera en las drogas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y ese reclamo hacia Dios con un corazón amargo y con falta de ilusión y con toda la tristeza que tienes, y empiezas a caer en depresión, y con la única persona que te puede dar la mano para sacarte de la depresión es Dios. El único que puede cambiar el lamento en baile es Dios. El único que puede cambiar la tristeza en alegría es Dios. Pero qué problema cuando los que estamos llenos del Espíritu Santo, cuando los que estamos llenos del gozo de Dios, cuando los que estamos llenos de las promesas de Dios, caemos en tristeza y en desesperación, en depresión, cuando perdemos la ilusión. Entonces, si nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios y que estamos en la presencia de Dios constantemente, perdemos el gozo, la ilusión, la alegría, si nosotros perdemos todas esas cosas, ¿quién nos puede sacar de ese lugar? El mundo no, el mundo está deprimido, y cuando tú le traes la noticia de salvación, cuando tú le traes la noticia de las buenas nuevas, pues ellos salen. Pero para nosotros, como decía él, ya es tan común escuchar la palabra de Dios que ya nosotros caemos en otro nivel. Nosotros decimos, para mí eso no funcionó, y entonces comenzamos a retroceder sin darnos cuenta. Y eso le pasa a todo el mundo, pastor, cantante, músico, el que está en los sonidos, a todo el mundo le pasa. Por eso es que es muy importante tener, como dicen los venezolanos, los ojos pelados. Cuando alguien me traiciona, yo sé que me duele, pero yo debo luchar y luchar y luchar y luchar, porque no puedo caer en esa tristeza, porque la tristeza, cuando yo empiezo a darle vuelta al asunto y a pensar y a pensar y a pensar, la tristeza me va secando los huesos, la tristeza me va consumiendo. La tristeza me va robando las ilusiones. La tristeza me va desanimando cada día. La tristeza me va llevando a la depresión. Y allí va a ser muy difícil que yo salga de ese lugar. Muy difícil. Aleluya. No. Escúcheme bien, no es cuestión de ser débiles. Es algo normal. El Espíritu Santo se entristece. ¿Sabían? El Espíritu Santo, Pablo le dice en Efesios 4:30, le dice, no contristes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Entonces, no quiere decir que la tristeza sea falta de madurez. O yo soy tan fuerte que ya me pueden dar puñaladas, me pueden traicionar, la mujer se me puede ir con el vecino, el amigo mío me puede traicionar, el hijo mío puede caer en las drogas, el otro puede quemar la iglesia, y ya yo soy tan fuerte que ya a mí de verdad que no me entra nada. Eso es mentira del diablo. Sí te entra, sí nos entran. Por eso es que debemos vivir sujetos al Señor, porque sí estamos propensos a ser afectados por las cosas que nos pasan. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo está morando en ti, el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu Santo te ama. Y el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros caminamos en pecado, cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer. El Espíritu Santo se contrista. Pero usted se imagina que el Espíritu Santo se contristara y cayera en depresión.
Yo quiero que tú el día de hoy, tú no puedes caminar preparado para que te traicionen, para que tu hijo no te falte el respeto. Tú no puedes estar pensando que tu hija te va a dañar, que tu hijo te va a afectar. Tú no puedes pensar que el marido se te va a ir, que la mujer te va a traicionar. No. Pero yo quiero que tú sepas, el día que te sientas triste, no te quedes ahí, porque la tristeza te va a robar el ánimo, el gozo, las ilusiones. La tristeza va a desenfocar en una profunda depresión, porque va a secar tus huesos y te va a consumir. No te puedes quedar allí. Tú puedes pasar por la tristeza, pero no te puedes quedar allí. La Biblia habla de un lugar que se llama el torrente del Cedrón. Torrente del Cedrón. Ese es un lugar muy simbólico para los hebreos, es muy simbólico en la palabra. El torrente del Cedrón es un lugar, es un valle. Está la ciudad de Jerusalén, está el torrente de Cedrón, que era como un desierto y era la corriente de un río que no todo el tiempo tiene agua. Entonces la corriente de un río trae de la montaña piedra, entonces es con mucha piedra, angosto, y está a la orilla del desierto, pero tiene que pasar por el torrente del Cedrón para poder llegar a la montaña de los olivos, al monte de los olivos. El monte de los olivos simbólicamente es la presencia de Dios. Hay que pasar por ese torrente del Cedrón, hay que pasar por ese valle de tristeza, hay que pasar por ese momento de angustia. Es necesario a veces pasar por esos momentos. A veces es necesario pasar por momentos de tristeza para que usted se pueda poner en los zapatos de otra persona. Usted no ve cómo hay personas que le dicen, personas que no tienen hijos, le dicen a la gente: ah, no, si fuera mi hijo yo le pegara. Claro, tú no tienes un hijo. Tú no sabes lo que es tener un hijo chiquito, inquieto, que brinca, que se monta en las lámparas, que salta, que se monta en el piano, que toca la batería. Tú no sabes lo que es vivir ese tipo de situaciones. Entonces hay que aprender a montarse en los zapatos de otras personas. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, cuando alguien te da una puñalada, cuando tú no tienes esa experiencia, tú no sabes cómo darle un consejo, cómo ministrar, cómo escuchar a otra persona que está pasando por esa situación. Hay situaciones que aprendemos por discernimiento, como las drogas, como esas cosas. Yo no necesito ser drogadicto para saber que eso hace daño, pero hay dolores en el corazón que yo te puedo decir: hermano, yo he pasado por ahí, yo sé lo que tú sientes, cuenta conmigo. Tal vez tú vienes a hablar conmigo, tú no quieres un consejo, tú nada más necesitas hablar con alguien. Yo soy esa persona, habla conmigo. El torrente del Cedrón. ¿Usted sabe dónde queda el torrente del Cedrón? Acompáñeme a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 34. Verso 32 dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse, porque lo que Jesús estaba experimentando y lo que Jesús iba a pasar no era cosa fácil, y la emoción empezó a agarrar a Jesús. Por eso él dice en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, que no tenemos uno que no se pueda compadecer de nosotros, sino que nos comprende.
El Señor pasó por esos momentos difíciles. El Señor supo lo que es angustiarse, lo que es estar entristecido, porque por muchas razones. Primero, sabía que aquella gente que decía que lo amaban lo iban a traicionar. Aquellos 5,000 que Él alimentó no estaban con Él. Aquellos 4,000 que Él alimentó no estaban con Él. Las multitudes que lo seguían no estaban con Él. ¿Dónde estaba la mujer sirofenicia? ¿Dónde estaba la mujer de flujo de sangre? ¿Dónde estaban todas esas cosas? ¿Dónde estaban? Porque si yo te amo, me tiro y mira, ningún romano va a tocar a mi Señor porque te amamos. Pero ahí no había nadie, y eso produce cierto sentimiento, eso produce cierta tristeza en el momento que tú más necesitas. No hay nadie al lado tuyo. En el momento de mayor desesperación no hay uno a tu lado. La gente se te esconde, la gente no te contesta el teléfono, no tienes a quién llamar, a quién recurrir. Y si te contesta alguno, te quiere condenar. Bueno, eso es culpa tuya. Te quieren dar consejos. Bueno, tú hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. Yo no te estoy llamando a que me des un consejo. Yo te estoy llamando para que escuches cómo yo me siento. Eso es todo. Yo quiero que tú escuches el dolor que yo tengo en mi corazón. Yo no quiero que tú me des un consejo. Simplemente escúchame. Verso 34, le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Quiero leerle algo. Acompáñeme a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18 es un paralelo de esto. Habiendo dicho Jesús estas cosas, verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Jesús, te das cuenta, este torrente del Cedrón, para ir al monte de los olivos, tenías que pasar por ese momento. Esto es un lugar simbólico. Todos salían de la ciudad de Jerusalén para ir al monte de la unción y tenían que pasar por ese valle. Pasar por ese valle, pasar por ese lugar no era algo fácil, era algo muy difícil, complicado, porque era un desierto, era un lugar donde estrecho, era un lugar donde había piedra, era un lugar que tenías que pasarlo obligado si querías llegar al otro lugar donde simbólicamente es la presencia del Señor. Entonces fíjate, vamos a regresar a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice el Señor. ¿Dónde fallamos nosotros? En quedarnos en esos momentos de angustias. ¿Cuál es lo que el Señor sugiere aquí en su palabra? Mira, Él dice, quédense aquí, quédense aquí. Este es un momento de soledad. Cuando tú estás triste es un momento difícil, es algo que tú estás lidiando, es una batalla personal y tú no quisieras estar pasando por eso, pero a veces Jesús dijo: pasa de mí esa copa, pero mira, Señor, hágase su voluntad en mi vida, porque es la disposición que hay en mi corazón. ¿Qué hizo el Señor?
Yéndose, verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Hermano, la oración en momentos de angustia es el momento preciso para orar. No hay un momento más adecuado para que tú te consagres más al Señor que en tiempos de angustia, en tiempos de tristeza. Si tú oras cuando tú estás contento, si tú ayunas cuando tú estás en victoria, el tiempo de tristeza, el tiempo cuando la ilusión se quiere ir, el momento de angustia, antes de caer en una depresión, cuando se te va el ánimo, es el momento de tú decir, mira, quédense aquí porque es tiempo de yo empezar a orar y a buscar las fuerzas de Dios, a buscar la dirección de Dios, a buscar qué Dios quiere conmigo, a buscar esa fuerza de parte de Dios. Es el tiempo más preciso para orar. Hermano, los psicólogos dicen que la depresión no se cura, no hay nada que cure la depresión, sino la decisión de una persona. Pero los psicólogos caen en depresión también, porque la decisión de una persona está limitada a sus propios pensamientos. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, la presencia de Dios en tu vida va a despertar cada una de las palabras, cada una de las promesas. Su presencia te va a ayudar a salir de ese lugar. La presencia de Dios te va a empoderar y te va a ayudar a salir de cualquier momento de tristeza, de agonía, de amargura donde tú estés pasando. La presencia de Dios te va a sacar de allí. Entonces tú aunque te hayan dado una puñalada, aunque no te atiendan, aunque te hayan traicionado, la presencia de Dios es el lugar donde tú tienes que ir a buscar. Acompáñame a Lucas. Acuérdate que los evangelios le llaman los sinópticos, quieren decir que ellos estaban mirando todos lo mismo y tienen diferentes ángulos y diferentes perspectivas y narran un mismo evento con diferentes palabras de acuerdo a lo que cada uno de ellos pudo percibir de ese momento. Por eso es que leemos el mismo pasaje en diferentes textos para que podamos tener una idea más clara. Ese es el propósito por el cual Dios lo permitió de esa manera. 22, Lucas 22, 43. Vamos a leerlo desde el verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Ahí está, en la presencia de Dios, pero para eso tiene que pasar por el torrente del Cedrón, que es ese momento de amargura, simbólicamente el momento de amargura y de tristeza. Y sus discípulos también le seguían, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto en rodillas oró. Ahora mira lo que dice el verso 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Verso 44. Y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué pasa cuando tú estás en agonía? ¿Tú aflojas la oración? No. Tienes que incrementar la intensidad de la oración. Si tú no resuelves, escúchame bien, tenemos que ser radicales. Si tú no resuelves la situación con media hora, con 5 minutos, pues ve a 1 hora, 2 horas, lo que sea, pero tú tienes que ser intenso en tu oración. Tú no puedes aflojar, porque más duro es de una tristeza caer en una depresión. Cuando caigas en una depresión va a ser mucho más difícil sacarte de ahí. Ahorita alguien te traicionó, alguien te escupió la cara, alguien te dio una puñalada, alguien te vendió, alguien no fue consecuente con su palabra, alguien traicionó tu confianza, alguien no cumplió lo que te prometió, alguien rompió su pacto. Estás en una tristeza, estás en una melancolía, estás a punto de perder la alegría, el gozo, estás a punto de perder las ilusiones. No permitas que el diablo te lleve a una depresión. Levántate y vete a orar.
Busca la presencia de Dios y levántate de ese lugar, porque el Señor tiene planes de bien para ti, para mí, pero tenemos que pasar por ese momento amargo, y aunque querramos que la copa el Señor la pase, se va a hacer su voluntad. Pero busca el rostro del Señor, ora a Dios, y el Señor enviará sus ángeles y te renovarán tus fuerzas y te levantarás de ahí como un águila, como un búfalo, renovado en fuerzas. No te quedes ahí donde estás. Verso 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Quién te dijo que tú estás solo? ¿Quién te dijo que Dios no va a mandar sus ángeles? Si es verdad, a Jesús lo estaban traicionando. Si es verdad, a Jesús lo estaban vendiendo. Si es verdad, iban a llegar a buscarlo como que si fuera un ladrón, como que si fuera un ratero. Llegaron a buscarlo con un montón de soldados romanos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andaba en medio de ustedes. ¿Cuál es el escándalo? Si es verdad, él sabía que iba a pasar por el oprobio, por la humillación. Si es verdad, él sabía que lo iban a maltratar. Si es verdad, él sabía todo lo que le iba a venir encima. Si es verdad, él sabía que aún hasta el Padre iba a apartar la mirada de él. Si es verdad, él sabía todo eso. Mas sin embargo, la solución que nos muestra en la palabra fue que se fue a orar. No dice que se fue al Jerusalén Strip Club. No, porque es que hay gente que quiere ahogar las penas con licor, con droga. Hay gente que quiere ahogar los problemas con cosas alternativas que lo que hacen es hundirnos más y no traen solución. La oración, la presencia de Dios en mi vida, en tu vida, va a traer fortaleza, resistencia ante la prueba. Yo no voy a caer en una depresión. Porque tú me traicionaste, no voy a caer en una depresión. Me dolió, me da tristeza, pero no voy a caer en una depresión. El Señor me va a dar fuerzas para yo levantarme y para yo conquistar mi batalla. Jesús se levantó de ahí fortalecido. Estaba tan fuerte que cuando Él habló, soy yo, los tipos se cayeron. Cayeron los soldados. Fuerte. Pedro estaba dormido. Pedro se levantó, sacó la espada, le cortó la oreja. Pedro estaba en la carne. Pedro no sabía lo que era orar. Por eso él regresó y lo encontró durmiendo. Cuando tú, esa es la diferencia. Las dos reacciones, las dos personas te traicionan, quieres matar a la gente, quieres buscar las armas carnales. Pedro no estaba fuerte. Cuando Pedro le preguntaron, ¿tú andabas con él? No, tú no, hasta lo maldijo. Maldita sea, chico, ya te dije que no conozco el tipo ese. De eso le estaba hablando el Señor cuando le dijo, Pedro, ora para que no entres en tentación. Vienen momentos difíciles donde solamente la oración nos va a mantener, nos va a sostener. Vienen tiempos difíciles donde solamente el ayuno, la oración nos va a mantener firmes. Ora para que no te caigas en el momento que yo te necesito a mi lado fuerte. El Señor te necesita a ti y a mí, y tenemos que orar para que el tiempo de la prueba estar firmes y salir victoriosos. Pero Pedro, ¿qué hizo? Cada vez que el Señor regresaba lo encontraba roncando. Cada vez que el Señor regresaba lo encontraba durmiendo. Vamos a ir a Juan 16. Juan 16. Gracias, Señor. Juan 16, verso 20. Vamos a leer el verso 5. Juan 16, vamos a leer desde el verso 5, sí.
Esto no se los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vais? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Los discípulos estaban tristes porque se iba el Señor. Y el Señor les hace una promesa. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El principio aquí es, en medio de la tristeza, nosotros tenemos, ¿a quién? Al Consolador. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Mira, si tú te sientes solo, eso es una mentira del diablo. Ni tú ni yo estamos solos. La presencia, el Espíritu Santo, el Señor hizo provisión para ti y para mí. El Señor dijo, yo sé que ustedes están tristes, pero esa tristeza no les va a durar mucho porque yo voy a enviar al Consolador, al otro, al Paracletos, al que esté al lado tuyo. Así que acompáñame al verso 20, de ahí del capítulo 16. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, escucha bien, porque el Señor dice que el mundo se va a alegrar por la tristeza tuya. La gente se va a gozar por tu tristeza, y aunque sí es verdad, tú estés triste, aunque sí es verdad, tú estés pasando momentos de lamentación, aunque estés pasando por esos momentos donde el corazón se te aprieta, estás pasando por esos momentos que tú no entiendes. Dice, aunque vosotros estéis tristes, tu tristeza se va a convertir en gozo. Tu tristeza se va a convertir en gozo. Escucha bien lo que dice el Señor. Si es verdad que tú estás triste, si es verdad que yo estoy triste, pero dice la palabra que la tristeza mía se va a convertir en gozo. Mira la explicación que da el Señor Jesús aquí. Dice, ¿sabes por qué, muchachos? Le voy a explicar. Porque mira, cuando una mujer está embarazada y tiene dolor, ya está llegando su hora. Ese momento de tristeza y de aflicción es que la hora está llegando. Cuando hay un problema, es el momento preciso para que la bendición se manifieste. Si no hay un problema, no se puede manifestar la bendición. ¿Entendiste eso? Si necesito una copa vacía para poder llenarla de agua, si no está vacía no la puedo llenar. Si no hay una situación en tu vida, no puede haber una bendición que se manifieste. Hay una tristeza, y esa tristeza, el Señor dice, se va a convertir en gozo. Eso es como una mujer cuando empieza con los dolores. ¡Ay! Me duele. Es un dolor, pero produce alegría. Es un dolor, pero produce alegría porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tienes tristeza, pero yo os volveré a ver y se gozarán vuestros corazones y nadie les quitará vuestro gozo. Cuando el Señor, escúchame bien, hay una temporada en tu vida. Tal vez estás pasando en esa temporada de tristeza, sequedad. No veo la gloria de Dios, no veo las promesas de Dios cumplirse, no veo a Dios responderme. Es una etapa, estás pariendo. Pero esa tristeza se convertirá en gozo en el momento que el Señor, cuando tú dejas luz, cuando paras el milagro de Dios. Entonces ese gozo será un gozo perpetuo y conocerás que Dios es contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso tú no lo puedes experimentar ahí sentado en la silla
echándote aire, no lo puedes experimentar cuando estás en una fiesta de vacaciones, de party. Tú no lo puedes experimentar. El que no sabe lo que es la tristeza, el que no sabe lo que es ser machacado, el que no sabe lo que es pasar por el torrente del Cedrón, el que no sabe lo que es estar angustiado hasta la muerte como Jesús, el que no sabe eso nunca va a experimentar la gloria de Dios en su vida. Porque la gloria de Dios es sentir esa llenura cuando hay algo vacío dentro de ti. Cuando esa tristeza está sacando de ti, consumiéndote. Viene la presencia de Dios a llenarte. Y entonces tú puedes decir, esto no pudo haber sido posible con ninguna sesión psicológica, con ninguna canción, con irme al parque, con irme de vacaciones. Esto solamente es la gloria de Dios en mi vida que ha podido cambiar esta tristeza en gozo. Y ese gozo, cuando viene de un producto de una experiencia con Dios, ese gozo no te lo quita nadie. Ese gozo no es un gozo inventado, no es un gozo fabricado, no es un gozo hipócrita. Es un gozo que ha nacido del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Es un gozo que tú lo conseguiste en oración, en la presencia de Dios. Nadie puede negar que pasaste por un momento difícil. Nadie puede negar que pasaste por el valle de la sombra y de muerte. Nadie puede negar que pasaste por el torrente del Cedrón. Pero asimismo nadie puede negar que has tenido un encuentro con el Señor. Nadie podrá negar que tú has sido investido con óleo de alegría, con manto de alegría. Porque solamente en la presencia de Dios puedes superar la tristeza, esos estados emocionales de amargura, esos estados emocionales que tienden a la depresión. Solamente en la presencia de Dios puedes recuperar tus ilusiones, aunque te hayan traicionado, aunque tus hermanos no te atiendan, aunque tus hermanas no te den la espalda, aunque te traicionen. Solamente la presencia de Dios va a restaurar tu alegría, el gozo, tus ilusiones, tus sueños, la visión, tu esperanza en Dios. Pero no te puedes alejar de la presencia de Dios. Tú no te puedes alejar de la presencia de Dios. No puedes alejarte de la presencia de Dios. Tienes que mantenerte. Vamos a ir rapidito, vamos a terminar con esto. Segunda de Samuel capítulo 15. Verso 23, vamos a empezar allí. Te voy a enseñar algunos principios, actitudes que a mí me cuestan. Aleluya. Vamos a empezar capítulo 15, segunda de Samuel capítulo 15, vamos a empezar en el verso 13. Vamos a ir saltando. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón, tu hijo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa para partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arrojando el mal sobre nosotros, y era la espada a filo, y era la ciudad a filo de espada. Verso 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Para que entiendas, se levanta el hijo del rey. Tú sabes lo que es ser rey. Tú sabes lo que es ser un hombre de guerra. Ser rey, respetado, ungido por la presencia de Dios. Un hombre que danzaba delante de la presencia de Dios. Un hombre que había honrado al Señor. Y se levanta a su hijo para matarlo. ¿Tú quieres una puñalada más dura que esa? Que tu propio hijo se levante para matarte. Que le digan, rey, el corazón del pueblo va tras Absalón tu hijo, y el hombre viene para acá, y el rey dice, vamos a correr antes que él se apresure, llegue y nos mate. Y salió.
Verso 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón. Te das cuenta que cuando estás hablando de tristezas y de llantos, siempre está el torrente del Cedrón allí, es algo simbólico. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Es un momento difícil, un momento de angustia para el rey. El rey tiene que huir, salir de su palacio, agarrar a sus niños y salir huyendo porque lo quieren matar. Y el problema no es que lo maten, porque ese era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra. A David no le daba miedo la muerte. Cuidado, a David no le daba miedo la muerte. A David lo que su corazón lo tenía compungido era que el que lo quería matar era su propio hijo. Eso era el problema, que su propio hijo se levantó para quererlo matar. Entonces él tiene que huir, porque él pudo haber matado a su hijo, pero eso era lo que él no quería, matar a su hijo. Y sale huyendo. Verso 30. Y David subió a la cuesta de los olivos. Eso, escúcheme bien, esto estamos hablando de cosas simbólicas, porque los olivos le llaman el monte de la unción, porque ahí era donde tradicionalmente ungían a los reyes, porque era el monte de los olivos, era donde se producía el olive, y ahí era donde hacían el aceite, y ahí era donde tradicionalmente ungían a los reyes. Entonces es el monte de la unción. Entonces, simbólicamente, yo quiero que entiendas lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí. Cuando se levanta la prueba, vas a pasar por el torrente del Cedrón, que es el momento de angustia y de tristeza. Pero diría un gringo en inglés, right after. O sea, inmediatamente después que pases por ese momento de angustia, de tristeza, lo que viene es la presencia de Dios en tu vida. Como dijo Jesús, la tristeza se convertirá en gozo. Y ese gozo nadie te lo va a quitar y será perpetuo. Este hombre empezó a subir y subió llorando, porque la presencia de Dios no se encuentra allí en Disney World. La presencia de Dios se encuentra en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Por eso es que te repito, cuando viene un momento de prueba difícil a tu vida, es el momento de orar, porque te garantiza la palabra, yo no la palabra, que ese es el momento donde vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Momentos más difíciles de apretura, en momentos de tristeza, de angustia, es donde vamos a experimentar la presencia de Dios como nunca antes podríamos haberla experimentado. Subió llorando, llevando la cabeza cubierta, símbolo de vergüenza, los pies descalzos. Usted se imagina un rey descalzo. Ese hombre iba subiendo llorando, humillado delante de su pueblo. Era un rey. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Verso 32, y aquí empezamos porque quiero ir rápido, me quedan 2 minutos. 7 minutos. Quiero enseñarte 2-3 actitudes aquí. Dice que cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, ¿tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta lo que hace ese hombre? Por eso es que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová, porque él iba llorando, triste, descalzo, con la cabeza cubierta, huyendo, pero iba buscando subir a la cumbre del monte a adorar a su Dios. Él sabía que en medio de la angustia él tenía que adorar a su Dios. No había espacio para apartarse de Dios, porque el único que podía resolver, porque él fue el que dijo, tú eres torre fuerte. Él fue el que dijo,
tú eres un gigante alrededor de mí. Él sabía que su Dios era todopoderoso para defenderlo, para librarlo de las manos de quien fuera. Por eso agarró y dijo, por eso se dispuso y dijo subir al monte para allí adorar a Dios. Y aquí Husaí, arquita, le salió al encuentro, rasgando sus vestidos a tierra sobre su cabeza, y le dijo: David, si pasares conmigo. Y David le dijo: mira, no vayas conmigo. David empezó a decirle a la gente: mira, no vengas conmigo, esto es un asunto que lo tengo que resolver yo con Dios. Esto no es un asunto de mucha gente. Quiero adelantarme. Voy a adelantarme, no me va a dar tiempo. Quiero adelantarme y quiero leerte esto, porque esta es una actitud muy importante. Escúchame bien, esto sí, aunque nos dé las 10 de la noche aquí, esto que te lo quiero decir. Capítulo 16, verso 5. Vino el rey David hasta Behurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Imagínate, después de que tu hijo te quiere matar, después que estás pasando por angustia, por vergüenza, se levanta un hijo del diablo a quererte condenar, a quererte acusar. Verso 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Verso 9: Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Yo le hubiera dicho: ve, quítale la cabeza y tráemela. Pero David no era como yo. El verso 10, él dijo: el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Serbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciéndolo y arrojándole piedras delante de él y esparciendo el polvo. La actitud de David dijo: Dios es todopoderoso, Dios hubiera podido hacer así y librarme de esta. Si Dios, que es soberano, ha permitido que esto pase, Dios tendrá la salida. Dios es soberano. El diablo no se le escapó a Dios y se levantó a hacerte daño. Dios es soberano. David lo entendía, y David no tenía los 66 libros. David lo entendía. David decía: si él se levantó es porque Dios se lo permitió. Si mi propio hijo salió de mis entrañas y se levanta para matarme, ¿cuánto más este hijo de Benjamín? Déjalo. Tal vez por cada maldición Dios me dé una bendición. Tal vez mientras más situaciones oscuras yo pase, Dios tenga reservado algo para mí grande. Tú puedes decir eso conmigo. Mientras más situaciones difíciles, mientras más el diablo se levante, Dios tiene algo grande para ti. Si la prueba es grande, más grande será la bendición de Dios. Más grande será la gloria postrera, dijo el profeta. Ponte de pie.